Bueno, está todo ok. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. El compañero Alejandro es el presentador y tenemos el honor de presentar el día de hoy el libro Lecturas Ligeras. Es un libro de cómic y pequeñas tragedias de nuestro amigo Libardo, ¿cierto? Sí. Y se hace llamar Liva. Entonces, les damos la bienvenida a todas y a todos en este día. Con estos cambios de horarios, tocó hacer la presentación más temprano. Tenemos la presentación pues, del compañero Libardo por parte de Alejandro Salazar y les queremos agradecer por su presencia virtual. También queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes, Facebook, Instagram y acá también en nuestro canal en YouTube. Cualquier pregunta que tengan la pueden realizar por aquí mismo en nuestro canal y los dejamos. Listo, muy buenas tardes, bienvenidos a esta presentación que hacemos el día de hoy desde Oromo Café Librería y pues con el apoyo de mi proyecto personal Literaruta. Tenemos aquí el privilegio de contar con Libardo Restrepo, el escritor que nos presenta su libro Lecturas Ligeras, Cómics y Pequeñas Tragedias. Está aquí. Pueden venir a comprarlo, adquirirlo también aquí en Oromo Café Librería. Damos la bienvenida a Libardo, muchas gracias por estar. Vamos a hacer pues una presentación corta sobre quién es Libardo Restrepo. Libardo Restrepo Liva nace en el año de 1988 en Santiago de Cali. Es diseñador gráfico profesional. ¿De dónde, Liva? De Univalle. Diseñador gráfico profesional de nuestra bien amada Universidad del Valle. Caricaturista y artista del cómic. Amante de la literatura y el manga. Ha trabajado en procesos de fomento a la lectura en entidades públicas y privadas y recientemente fue ganador del estímulo para la publicación de cómic y novela gráfica, con la cual sale Lecturas Ligeras, otorgado por la Secretaría de Cultura de Cali, y pues es un privilegio tenerlo acá. Vamos a una corta reseña de qué es Lecturas Ligeras. Lecturas Ligeras recoge una serie de relatos breves que en su conjunto configuran una única unidad de sentido, la vida como un hecho absurdo. Los personajes y relatos presentes en este libro nacen del esfuerzo por comprender el entorno en el que el autor vive y existe. Tuve la oportunidad, pues al conocer Lecturas Ligeras y encontrar algunas reseñas, algunas cosas que se han dicho sobre el libro, y pues hay fragmentos de vida y experiencias significativas tuyas que dieron origen a la creación de todos los personajes que aparecen en Lecturas Ligeras. Vamos a comenzar con algo que llama mucho la atención cuando uno como lector se aproxima al libro, es el tema del prólogo. Ahí en tus procesos de vida hablas de tu adicción a la televisión y al cine barato de videotienda, en su momento la música, y descubres esa pasión secreta hacia las caricaturas de tus compañeros, profesores del colegio. Quiero que nos hables un poco de ese proceso inicial tuyo y esta inquietud, cómo se gesta, cómo nace, la elección de tu profesión. Te escuchamos. Bueno, como que ese interés por los cómics empezó cuando era preadolescente y adolescente. Empecé a leer cómics que venían en los periódicos, en las separatas de los periódicos. Luego tuve la oportunidad como de encontrar ya los libros de superhéroes, los cómics de superhéroes, a leer cómics de los Hombres X, del Hombre Araña, que eran como mis personajes favoritos. Y así progresivamente fue como empezando mi interés por el cómic y por la caricatura. También tuve la oportunidad de conocer los autores locales de ese momento. Estoy hablando de finales de los 90, principios del 2000. A la gente que hacía cómics en Tercer Milenio Comics, bueno, y otras publicaciones independientes de la ciudad de Cali. Y ahí como que se gestó como el interés y
como no sé, como el anhelo de poder hacer esto, poder dibujar, poder escribir, poder contar historias a través de los cómics, digamos, como un medio de expresión, de manifestación de lo que uno siente o de lo que uno piensa frente al mundo, frente a su entorno. Entonces, empezó ahí como en la juventud, en la adolescencia, y bueno, hasta ahora sigo leyendo cómics, sigo haciendo cómics. Ahora finalmente me animé a publicarlos, no solo a través de este libro, sino a través de las redes sociales, que son plataformas que antes no existían y que ahora, digamos, que facilitan un poco el proceso de difusión de lo que uno hace. Sí, hay una cosa muy interesante vinculado a lecturas ligeras y vinculado a lo que representa todo lo que incluye, lo que te incluye como caricaturista, como dibujante, lo que ha suscitado tus inquietudes, y es el tema de los puntos de vista que tú los catalogas como subjetivos y responsables, pero comprometidos con el objeto natural de la caricatura. Construir un retrato sincero de la humanidad. Ahí me surge una pregunta a partir de lo que quieres mostrar y de lo que has querido hacer con tu profesión como diseñador gráfico profesional. Te vinculas ahorita al mundo de la caricatura, pero quisiera saber qué es eso que lo hace uno caricaturista. En el caso tuyo, ¿qué puedes decir que te hizo caricaturista? Porque podemos hablar de influencias, podemos hablar de mi formación como diseñador gráfico, pero no se imaginan unas vinculaciones diferentes hacia la publicidad. Y en este momento, tú, ¿qué me podrías decir acerca de qué te hizo caricaturista? Yo creo que lo que lo hace uno caricaturista es una sensibilidad, digamos, especial o intensa frente a las personas, frente a uno mismo, desde una postura crítica. Digamos que la caricatura siempre hace eso, tomar una situación o tomar un rasgo, no solamente físico, sino sobre todo de carácter en un acontecimiento que suceda o en un grupo de personas o en una persona, para que a través de esa transgresión o transformación, exageración, como como un ejercicio retórico, digamos que exacerbar el sentido de lo que uno quiere decir. Entonces, por ejemplo, si ocurre lo que hacen los caricaturistas, digamos, de opinión, si ocurre un hecho noticioso específico acerca de algo que está ocurriendo y que involucra una situación y a unos personajes, unas personas involucradas en la situación, digamos que el humor hace que las personas que leen la caricatura comprendan eso que ocurrió, pero de una manera más intensa y quizás probablemente más verdadera, en la medida en que, digamos que el humor permite cierta subjetividad en lo que uno está diciendo, cierta irresponsabilidad frente a lo que uno está, digamos, transmitiendo. Se entiende que no es algo serio, es una broma, es un chiste frente a algo que ocurrió, pero es un chiste que puede ser tan intenso que nos permita comprender eso que el autor está queriendo decir. Entonces creo que la caricatura o los caricaturistas hacemos eso, leer la realidad y criticarla a través de ese ejercicio de la exageración, de la transgresión, de la transformación de los sentidos. Y creo que todos caricaturistas somos buenos observadores, somos personas, digamos, que siempre tenemos un punto de vista crítico, de entrada siempre o la capacidad para buscar la verdad a través de la duda, de no creer exactamente lo que está sucediendo, sino buscarlo, leer entre líneas. Creo que a grandes rasgos podría ser algo así. Sí. Hay una cosa muy interesante, pues que también yo la vinculo a lo que me acabas de decir.
dijiste, esta comedia ha sido, en tu prólogo, esta comedia ha sido creada desde un punto de vista absolutamente subjetivo y responsable. Y me encuentro yo en los monólogos inútiles, nos presentan a Monsieur Leporc, y es el jefe editorial en la revista Lecturas Ligeras. Con base en lo que yo reconozco como un editor o como un jefe editorial, está muy vinculado a lo que es la caricatura, al mensaje y a lo que hace el personaje lo que expresa el personaje dentro de la caricatura. Y este Monsieur Leporc, como jefe editorial, empieza a explicar o a presentarnos una serie de justificaciones o de raíces o de orígenes de lo que expresa con cada una de las viñetas y con cada uno de los temas o tópicos que se tratan entre lecturas ligeras. Quisiera que nos hablaras un poco de esa selección que hace Monsieur Leporc y el contenido que encontramos en lecturas ligeras. Bueno, no, lo que pasa, claro, lo que pasa es que cuando empecé a hacer el libro, pues me vi como con la necesidad de hacer un prólogo escrito, que es el prólogo escrito que tiene el libro. Pero yo no me sentía satisfecho con ese prólogo, además porque no soy muy bueno, o digamos que me falta mucho para ser un buen escritor y para poder expresar a través solo de la escritura lo que pienso. Entonces hice esta especie como de segundo prólogo, que es el de Monsieur Leporc. Y este personaje es como una especie de alter ego de quién soy, pero de alguna manera es una especie de broma o de autobroma, porque lo que dice el personaje es que empieza diciendo que la razón por la cual se hizo un millonario haciendo cómics, pues ese es el primer chiste. Realmente en nuestro contexto social, pues hacer cómics no nos va a hacer millonarios, por lo menos no tan fácilmente, mucho menos haciendo cómics underground y alternativos. Y dice que la clave para ser millonario haciendo cómics es dándole a la gente lo que quiere ver. Violencia, violencia justificada, sexo, o filosofía barata, o cualquier cosa. Entonces, digamos que ese segundo prólogo era una especie de autobroma, riéndome un poco del ejercicio de hacer cómics y del ejercicio y de todo lo que no hacemos. Finalmente, los artistas que hacemos cómics independiente no hacemos eso, o sea, no le damos a la gente cosas preconfiguradas por los demás medios, sino que lo que hacemos es ir un poco en contra. Entonces era como una especie de autobroma que estaba haciéndome como para sentirme satisfecho, sí, como digamos con el ejercicio que quería hacer de prólogo. Y tu pregunta era qué se puede encontrar en el libro, ¿cierto? Sí, esencialmente es partiendo de esas referencias. Sí. Yo quisiera saber, hay muchas referencias allí. Hablas de Monsieur Leporc, habla de la violencia injustificada, los cómics de zombies, asesinos, y lo que buscan los lectores que reconocen como más cachondos, sí, o los más sensibles, sí, y empiezan esas influencias, esas referencias de la lectura de Edgar Allan Poe, de Rimbaud, de Nietzsche. Entonces hay gustos, hay preferencias, y que de una manera muy, muy bien lograda ha seleccionado personajes que tienen que ver con esas referencias, los patos de Bukowski, y encontramos que creas la caricatura como Liva, pero también lo hace el mismo personaje, el que ayuda a darle estructura a eso que quieres expresar. Entonces, con base en esas referencias, tienen que ver con gustos personales. Sí. Pues digamos que los cómics, pues todo lo que hago, los cómics que hago siempre, dado que son el fruto, digamos, de un ejercicio muy personal de lectura de la sociedad, pero también de exposición de un poco como de mi acervo cultural en la medida en que me inspiro en otros autores, en el trabajo de otros autores, o los referencio en los mismos cómics. Digamos que lo que hay durante todo el libro, sobre todo en este trabajo, es
muchas referencias sobre cosas que he leído y que me motivan a hacer algunos cómics. Entonces creo que va por ese lado. Hay muchísimas referencias y es por eso, porque un día leí, no sé, un día leí un cuento de Bukowski que me gustó y me gustó tanto que digamos que hice una digestión a través del mismo, a través de un cómic. Y de alguna manera lo cito allí. Entonces, no todos los cómics del libro son así, digamos, tan referenciales, pero sí los de los primeros capítulos, sí hay muchos que mencionan a algún autor, alguna obra que he leído, o música que he escuchado, no solamente, digamos, en el campo de la literatura, sino también de la música, o películas. Claro, uno es, digamos que nuestra identidad es un poco el conjunto de todas esas otras identidades que conocemos, de esos personajes que conocemos a través de libros o películas o de canciones, y de cierta forma nos configuran, entonces están ahí presentes como parte digamos, de uno mismo. Hay una cosa que pues va vinculada a la pregunta que ya te hice inicialmente, es, yo veo acá las viñetas de Los Patos, que es un fragmento de Tres Mujeres de Charles Bukowski. Veo las viñetas de este personaje. ¿Cómo llamas este personaje? No tiene nombre, yo le digo el hombre de sombrero. Sí, bueno, vemos al hombre del sombrero. Después vemos acá este psicólogo. Sí, es como un psicólogo. ¿Creas la caricatura o lo hace el personaje? ¿Cómo se hace a construir esas viñetas? ¿Haces el dibujo antes del contenido? ¿O ya tienes una idea de más o menos lo que necesitas en el discurso, en cuanto al texto? ¿Cómo es la creación de las viñetas? Pues todo pasa como primero casi siempre es casi al mismo tiempo. Todo es como un impulso muy veloz. Es una idea que casi siempre se traduce en un diálogo o en un monólogo. Y digamos que inmediatamente empiezo a dibujar o a hacer bocetos sobre, en este caso, sobre aquellos personajes que están, digamos, efectuando ese monólogo o ese discurso o ese diálogo. Y claro, digamos que los personajes están creados a partir, muchos de ellos en ciertos arquetipos. Digamos, su apariencia está un poco basada en ciertos arquetipos que nos vienen a través del cine o otras manifestaciones, digamos, visuales. Y entonces nace así, nace casi que al mismo tiempo. Todos son impulsos muy rápidos. Dibujo y escribo muy rápido, casi siempre me detengo más en la escritura. Digamos que ahí es donde me detengo un poco más, hacer correcciones de estilo o a veces de sentido. Es como que me cuesta un poco más y no se me da de manera tan fluida como dibujar. Dibujar sí es mucho más rápido, sale como todo más. Digamos que me siento más seguro dibujando. Cuando escribo tengo que detenerme, pues ahí es donde me demoro un poco más. Pero en general, digamos que van casi al mismo tiempo, casi que al mismo tiempo que termino de escribir, inmediatamente empiezo a dibujar o al mismo tiempo. Voy dibujando una línea y voy escribiendo. A veces pasa que tengo es como una idea así muy general, entonces hago los dibujos como pensando, teniendo los diálogos de los personajes en mi mente, más o menos claro, y luego sí los escribo. Y ya, No sé si ya respondiste la pregunta que te voy a hacer a continuación, pero es algo que yo sé que puede despertar una inquietud en las personas que nos ven, que ojalá si en algún momento quieren comentar algo, enviar un saludo, hacer alguna pregunta, bienvenida es, pero quisiera saber, nada, también es una pregunta a criterio personal, ¿qué es más importante, la idea o el dibujo para ti? Para mí la idea es lo más importante, digamos.
El dibujo es importante en la medida en que logre hacer clara la idea o que permita, digamos, vehicular esa idea. Claro, si el dibujo no lo consigue, pues en ese sentido uno puede entender que el dibujo también es tan importante como la idea, pero siento que a veces me ocurre que incluso podría simplemente escribir y no dibujar, en algunas ocasiones. En otras sí es, digamos, muy vital que esté la imagen, eh, porque expresa o añade sentido a lo que el texto no logra decir. Eh, pero en mi opinión, solo para mí y para mi trabajo, creo que la idea sí es lo más importante. Bueno, vamos a aprovechar para compartir algunas de las viñetas o que aparecen. Que son las dos caritas. Listo, de las viñetas que aparecen o que componen un poco lo que es lecturas ligeras. Si lo pongo así, ¿se ve bien? Sí, esos cómics que estoy mostrando no están en el libro, o algunos no están en el libro, pero los quise traer también porque pues, me parece importante, sobre todo para las personas que no han visto mi trabajo nunca o que no me conocen, pues mostrarles como algo de lo que hago. Esta sí está en el libro, esta de Castlevania sí está en el libro. La mayoría de lo que están viendo son cómics, bueno, no, todo lo que están viendo son cómics autobiográficos. Son cómics inspirados en cosas que me pasan o pensamientos que me pasan por la mente respecto a mi vida, respecto a lo que vivo. Entonces, pues yo lo llamo cómics autobiográficos, aunque no son como una biografía estrictamente, pero sí son como fragmentos de vida, digamos así, son pequeños fragmentos de mi vida o incluso de sueños que tengo o memorias tergiversadas. Ahí mi equipo está calvo porque alguna vez fui calvo, entonces, bueno, ahí está la explicación de por qué el personaje está calvo. Y bueno, ese es como en general mi trabajo. Son bocetos. Me gusta mucho llevar libretas de bocetos para dibujar, para escribir, para registrar ideas que me ocurren. Muchos ejercicios de ilustración. El trabajo de llevar tu libreta para dibujar y el proceso como tal es digital. ¿Cómo es el terminado? Siempre empiezo por bocetos a lápiz, no sé, de pronto se puede mostrar. Tengo una libretica. Bueno, yo siempre cargo como una especie como de bitácora, y en esa bitácora es donde pongo los bocetos. ¿Sí? Como les decía, escribo y dibujo muy rápido las ideas, digamos. Nos dice Antonio Lamat que no se vio de pronto bueno. lo de los bocetos, debe ser porque vamos a hacer una repetición de los dibujos o los diseños del IVA. Vamos a ver. Listo, yo creo que ahí ya se están viendo. Buenas. Sí, yo creería que sí. Porque lo que nosotros... Sí, mira. Sí, ya se ve. Sí, de igual manera ahí puedes hacer el cambio sin necesidad de salirte y ya. Sí, ¿lo puedo hacer desde aquí? Sí. Bueno, listo. Bueno. No se puede. No. Entonces. Hagámoslo ya. Listo, ya dice que ahora sí. Sí, ahorita sí. Bueno, entonces estas es una muestra de mi trabajo. Por lo general hago cómics cortos,
trato como de resolver las ideas en 4 viñetas, aunque en el libro hay cómics un poco más extensos de 6 viñetas, o digamos historias cortas de 3, 4 páginas. Pero eso que les estoy mostrando, todas son así, muy cortitas. Trato como de, digamos que para mí es un ejercicio como de contar las historias y tratar como de resumirlas y hacerlas muy intensas para que en 4 viñetas se diga todo y quede todo, digamos, completado. En estas que les estoy mostrando, yo soy el personaje, yo soy el protagonista. Porque son cosas que me pasan a mí, como les decía, son como ideas que me pasan a mí o situaciones de mi vida personal. Obviamente mediadas por la ficción, digamos, por la transgresión de la realidad o de la memoria. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que hago. Los otros que les mostré. Hay algo que percibo muy presente y que yo considero que todos los que hemos estado inmersos dentro de lo artístico, dentro de la creación literaria, hemos sentido esa angustia del artista, si realmente voy a poder vivir de lo que hago, porque no solo está el disfrute, está el tema de yo me siento a pensar si puedo vivir de lo que hago y lo evidencio en varias de las propuestas que encontramos que tienen que ver con el personaje sí. en el que te reconoces, en el que estás claro, presente sí. y que lo hemos sentido todos. Sí, por ejemplo... Sentir que tus creaciones son irrelevantes o esa parte. Por ejemplo, digamos que esta viñeta resume un poco lo que siento en este momento. Es como sentir que tienes un impulso muy fuerte hacia, digamos en mi caso, hacia esta disciplina de la caricatura y del cómic, y es algo que te apasiona, que te llena, pero al mismo tiempo no logras hacer que sea, o que se ajuste, o que se encuadre en un sistema económico y que te permita vivir de ello. Entonces, todo el tiempo estás como haciendo grandes esfuerzos para hacer visible tu trabajo. Eso también creo que resume muy bien mi vida en este momento. Y nada, digamos que lo único bueno que tienes esta situación es que pues, da de qué hablar, ¿no? Da de qué decir y ha sido un poco el alimento para mi trabajo. Hay una cosa que muchas veces tú llegas, Lima, veo, vos qué sos, no, yo soy dibujante, caricaturista, hágame un dibujo. Sí. Entonces, y la gente piensa que eso es como simplemente porque tu gusto, que lo vas a hacer gratis, y no tenemos en cuenta que eso es un proyecto de vida, ¿me entendés? Que es una decisión personal. Sí, digamos que el valor social y socioeconómico que tiene el arte, pues sigue siendo algo muy difícil de definir, ¿no? Tiene mucho que ver con el prestigio del artista, tiene mucho que ver como con la manera en que la sociedad lo ve. Entonces, pues eso es difícil. Pero bueno, como te estaba diciendo, pues yo he tomado como esa angustia que me produce el porvenir y el ahora para que se convierta un poco como en parte de mi trabajo, y de alguna manera el cómic lo que hago es un catalizador de esas angustias que siento y también hasta de ciertas esperanzas absurdas. Por ejemplo, aquí hay un cómic, aunque es un chiste también, pero por ejemplo aquí hay un cómic en el que yo me retrato ya anciano y mueco, ganándome el premio Nobel. Entonces es como, bueno, eso es lo chévere del arte, y sobre todo desde cuando uno tiene la posibilidad de escribir y dibujar y poder ponerse a uno mismo en situaciones que quizás nunca ocurran, pero que en la fantasía pues están ocurriendo y quedan un poco para la memoria, ¿no? Eso que pensabas en ese momento. Sobre sí, hay algo que reconozco mucho
en tu propuesta creativa y que yo considero que no se puede desligar. Tenemos el humor y la crítica, pero no es posible desligar dentro de todas estas búsquedas y lo que presentas en cada una de las viñetas y de los cuadros de los cómics que están presentes dentro de lecturas ligeras, es el humor y la crítica. Encontramos, por ejemplo, en este de aquí, no sé si se ve ahorita, encontramos en este que está aquí, este más exactamente, aquí al lado del depot, te presentas como una persona con una dificultad para interactuar con las otras personas. Más adelante encontramos el de la historia de la humanidad por Skynet, que nos presenta cómo las personas a través de las redes sociales, más esencialmente de Instagram, son banales y todas estas viñetas, estos cómics tienen mucha crítica. Sí. Y si nosotros los miramos, listo, son divertidos, causa gracia. Y la lectura que haces, por ejemplo, del personaje que está leyendo acá la Divina Comedia, a todos los que, bueno, yo como literato puedo decir que la Divina Comedia para mí tampoco es una comedia, y siempre hay algo de crítica, algo de humor. Y está presente en muchas de las viñetas que componen lecturas ligeras, la crítica del humor. A criterio personal, ¿más humor que crítica o más crítica que humor es lo que te seduce? No, yo no lo puedo desligar. Yo creo que para mí, claro, uno puede hacer una crítica objetiva, seria, ensayística, con todo lo, digamos, aséptica frente a cualquier tema. O puede hacerlo desde el humor también. Y el humor nos da esa posibilidad de ser menos limpios, de ser un poco más subjetivos en muchos sentidos. Pero para mí, o quizás en mi caso, a mí me cuesta mucho hacer crítica sin hacer humor, sin reírme. Y a veces uno tiene que tratar temas, en el libro no hay de ese tipo, pero sí yo he hecho algunas caricaturas políticas que uno está haciendo una caricatura o está haciendo un cómic sobre temas serios, sobre temas que no nos deberían dar risa, sobre tragedias, en fin. Y sin embargo, para mí personalmente es inevitable no tener ese elemento de la comedia presente en lo que hago, porque tiene que ver con mi personalidad. Entonces, para mí, digamos que no van ligadas, aunque entiendo que uno puede, claro, hacer crítica sin usar la comedia específicamente. Pero no sé si sea posible hacer comedia sin crítica, ¿no? Yo creo que creería que la comedia sin crítica está un poco vacía, ¿no? No significa nada porque no estás poniendo, digamos que no estás poniendo el dedo en la llaga y cuando no lo pones, pues pierde fuerza lo que estás diciendo. Hay dos cosas que pues como lector literario personalmente tienes muchas referencias a Bukowski, una relación muy cercana con ese escritor, por lo que se percibe. De igual manera, con Edgar Allan Poe, y quizás son dos de los escritores más oscuros de nuestra literatura. Bukowski por sus temáticas y por sus temas, los temas que maneja, y está Poe por la literatura de horror y por su cercanía con lo psicológico. Sí. Como lector, estas referencias que tienes acá, ¿cómo te influencian? ¿Qué lees? ¿Qué es lo que te gusta aparte de tu arte? Sí. ¿Y que han influenciado tu obra? Pues leo muchos cómics, principalmente manga. He encontrado en el manga como un nicho, o sea, como una habitación en la que me siento muy cómodo, me siento
muy feliz con ciertos autores que he descubierto y que me gustan mucho. Y desde el punto de vista de la literatura escrita, sí, me gustan, no sé, no me detengo tanto en los géneros, sino un poco como en los contenidos y en la manera en que ciertos escritores hablan y escriben. Sí, cuando estaba haciendo específicamente esos cómics, estaba leyendo mucho a Bukowski y a Poe. Y no tienen ninguna relación formal de ningún tipo, eh, y, pero encontré que en los dos hay un poco algo que yo siento y uno siempre trata como, uno tiende como a convertir a los escritores como en sus amigos y como en personas con las que uno se siente feliz, con las que se siente pleno y que de alguna manera siente que lo conocen a uno y que uno los conoce a ellos. Y entonces Bukowski y Poe eran como mis amigos malditos. Y, y leerlos y ver toda esa carga como de, por ejemplo, en Bukowski, esa carga como de desazón frente al mundo, como de decepción, que es un poco la decepción que yo siento, eh, o, o reconocer en lo vulgar cierta belleza, que también es algo que yo hago, o como le ocurre, o lo que uno puede ver en la literatura de Poe, que es como un poco como esa sensación como de la tragedia de estar vivo y de encontrar en, no sé, como esa relación que tiene él con la locura y con la muerte, que, que no es algo romántico, sino que es algo como de lo que se escapa pero que te persigue. Entonces, no sé, me siento identificado con ellos. Sé que es como una, no sé, como una decisión estética que es difícil de explicar, simplemente me gusta, trato de explicártelo como te estoy diciendo, pero, pero es muy difícil como explicar por qué te gusta lo que lees. Siempre es complicado. Eh, y, y de manera así muy, digamos, consciente, hago un homenaje digamos que de cierta forma los homenajeo y trato de relacionarlos, aunque también es un poco también una broma, porque hay algunos cómics que en el libro que tienen unos prólogos de Poe, pero por ejemplo, este se llama Nacido, que es basado en una historia que me contó un compañero de trabajo. Entonces tiene un prólogo muy bello, muy hermoso, un fragmento de un cuento de Poe, que es muy bello. Sin embargo, es el prólogo para un cómic, que es lo que yo hice, que es totalmente absurdo. Es la historia de una persona que le nació un nacido en una pierna y una enfermera sádica y sanguinaria se lo quita, digamos, de manera violenta. Si quieres, puedes compartir el prólogo, sería chévere. Para que... El prólogo de este cómic dice así: para eso que no era, para eso que no tenía forma, para eso que no tenía pensamiento, para eso que no tenía sensibilidad, para eso que no tenía alma, para eso que no tenía materia, para toda esa nada, sin embargo, para toda esa inmortalidad. Es del cuento El coloquio de monos y una, de Poe. Entonces digamos que esta belleza de fragmento, pues sigue lo usé como de prólogo para algo que, digamos que de una manera muy subjetiva uno puede, digamos, conectar. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Pero en mi mente, cuando leí el cuento, hice como esa conexión y lo relacioné con esa historia que me han contado tan cotidiana. Y bueno, y de ahí viene, y así hay como varios, o por ejemplo también en este cómic que se llama Silencio, también hay un prólogo un fragmento de un cuento de Poe que se llama Silencio también, y dice así: entonces me encolericé y maldije, con la maldición del silencio, el río y los nenúfares, y el viento y la floresta, y el cielo y el trueno, y los suspiros de los nenúfares.
y quedaron malditos y se callaron. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió, y el rayo ya no tuvo ya luz. Y el rayo ya no tuvo ya luz. Y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel, y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron, y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado. Y este prólogo ese fragmento que usted como prólogo de este cómic, digamos que sirve como preámbulo para un cómic que trata de un hombre que trata de leer un libro y no se puede concentrar porque tiene un vecino que está poniendo vallenatos a todo volumen y le molesta. Entonces, en mi mente suceden ese tipo de relaciones, como un poco esa, no sé, como esa belleza fantástica y enorme de la literatura de Poe, mezclado con cómics un poco basados en sucesos cotidianos, que pueden ser, digamos, desde cierto punto de vista vulgares, sobre cosas que nos pasan en la cotidianidad. Y bueno, explica como un poco. Acá tenemos, disculpa, Liva, tenemos la presencia, bueno, la compañía de Antonio Lamat. Él es el escritor de Obertura, Universo 19, una novela que voy a tener el privilegio de presentar el día de mañana junto a Antonio. Muchas gracias, Antonio, por tu querida presencia el día de hoy, y ya estamos prestos a empezar ese proceso contigo mañana. Sé que va a ser algo muy interesante. Gracias por la compañía hoy en la presentación del IVA. Y tenemos a los amigos de la Life Editorial. Nos comentan, no solo es adaptar a Dante, sino también a Doré. Gran trabajo, como esos ejercicios de comedia del arte a partir de objetos de arte. El dibujo es revolucionario, casi como el chiste mismo. Sí, por ejemplo, lo que mencionan ellos es que en este cómic, digamos que hay una doble referencia. Ay, perdón, es este. No solo, digamos, se menciona la Divina Comedia de Dante, sino que también hay específicamente una mención al trabajo de Doré, sus grabados. Digamos que sí, hay una doble referencia allí. Uh-huh. Muchas gracias por notarlo. Sí, tienen una pregunta para ti, para Liva. ¿Te gusta el trabajo que hicieron Paul Auster y Sam Messer en su libro La historia de mi máquina de escribir? No lo he leído. No bueno, ahí tienes una tarea, una asignatura pendiente. Chévere, me gusta mucho que me recomienden anotar libros. Eso. Sí. El trabajo que hicieron, aquí hay un lapicero si quieres. El trabajo que hicieron Paul Auster y Sam Messer. La historia de mi máquina de escribir. Muy buena recomendación de los amigos de la Life Editorial. Me dicen que muy bacanos los dibujos. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar a que Liva anote esa referencia y hablar un poco acerca de también esa aproximación que Liva hace con su vida. Hay algo que tiene que ver con su relación de pareja, con su entorno de convivencia, con sus dificultades para socializar. Ese espacio que dedicas a mostrarte también tiene algo de crítica hacia tu proceder, hacia tu manejo de algunas cosas que quisieras cambiar. Quisiera que nos hablaras un poco de esas introspecciones sobre tu ser que haces con tu caricatura. Ya. Bueno, yo creo que vale la pena volver a mostrar un poquito los dibujos que traje. Sí, por ejemplo, digamos que al principio yo hacía las tiras cómicas y hablaba a través de personajes de alguna manera distintos a mí y relacionados con ciertos arquetipos, como te lo he dicho al principio. Entonces, si quería tratar un tema que tuviera algún tipo de relación con, no sé, por ejemplo, la psicología o la salud mental, entonces dibujaba un personaje de un psicólogo así todo arquetípico. Sí. Pero luego empecé como a centrarme un poco más en mi propia vida
y hablar desde lo que siento y utilizándome como un personaje. Y empecé también a añadir a otras personas de mi entorno cercano. Casi siempre los dos personajes que aparecen en mis cómics es Lina, que es mi esposa, y yo. Siempre estamos nosotros dos ahí presentes. Digamos que Lina es un motor de, pues como todo, es un motor de historias que siempre está, digamos, en continuo movimiento, porque cada diálogo que tenga con ella es susceptible de convertirse en una tira, en un cómic. Y empecé a publicar estos cómics en los que aparecemos nosotros dos en Instagram, y empecé a notar que a la gente le gustaban mucho los cómics en los que aparecía ella, y mucha gente dejaba los comentarios y decía pues que ella era el mejor personaje de la historia y que querían ver más cómics de ella. Entonces, por ahí alguna vez hice un cómic en el que tenemos como un, bueno, es una parte de ese cómic, tenemos como un diálogo en el que ella me reprocha que siempre la dibujo a ella como la villana de la historia y yo siempre soy la víctima. Eso es algo que ella me ha dicho de verdad. Entonces yo lo que hice fue utilizar un poco ese diálogo y lo exageré un poco. Y bueno, de ahí nacen muchas historias. O por ejemplo, también nacen como de lo que te decía, ciertas crisis que tengo y diálogos que tengo con ella a partir de esas crisis existenciales que tengo y que todos tenemos. Como por ejemplo ese que está ahí en pantalla, que pues un día me sentía un poco como devastado y deprimido y me puse a jugar videojuegos todo el día y no hice nada. Entonces al final pues el personaje, o sea, yo digo, al menos los videojuegos hacen que el tiempo pase, que el paso del tiempo sea menos abrumador. Y así, todas esas historias en las que ella aparece, en las que aparezco yo, o aparecen otros personajes, son como somos personas que existimos realmente y muchos, digamos que muchos de los diálogos que aparecen en los cómics son diálogos reales, solo que yo los exagero un poco, los aumento en muchos casos y por supuesto hago un trabajo de edición porque por lo general uno nunca habla como escribe, ¿no? Uno Sí. trata como de escribir de una manera más elocuente, digamos a diferencia del uso del lenguaje cotidiano. Entonces trato como de corregir un poco. Hay unas acerca de lo que me comentas de las caricaturas o los cómics con la presencia de Lina. Sí. A veces Lina se percibe como tu polo a tierra, como el que ella busca conectarte con esa realidad, pero lo hace de una manera divertida. Obviamente está el cariño que se tienen en medio y yo percibo ahí que no hay como una línea que tú consideres que desde lo íntimo y lo personal no va a ser transgredida porque no hay nada allí que vulnere esa intimidad de ustedes como pareja, pero algo que quisiera preguntarte, ¿cuál crees que es esa línea que no se debe pasar en la caricatura o en el cómic? ¿Hay algo así? Digamos que eso es muy difícil, sobre todo para quienes al final tomamos la decisión de tomar nuestra propia vida como un insumo para lo que hacemos. Aunque yo estoy convencido que todos los escritores o caricaturistas o artistas de cómic al final toman sus experiencias y creo que también lo hacemos todos los artistas, los músicos o los artistas escénicos. Tomamos nuestras propias vidas un poco como un punto de partida para la creación. Sin embargo, quienes ya, por ejemplo en mi caso, que utilizo ya diálogos concretos, o personajes concretos, con nombres propios, con apariencias propias que se pueden reconocer como ellos mismos, creo que ahí se vuelve muy difícil empezar como a sentar esa línea y ese ejercicio como de autocensura. Yo creo que yo
omito ciertos pasajes de mi vida que de pronto considero ya muy dolorosos y, y muy complejos y que definitivamente ya es imposible sacar un chiste de ellos, o sea, ya es imposible reírse de algo que ya es tan profundamente trágico que, pues, que ya no lo puedes manifestar a través de la comedia, se vuelve muy complicado. Entonces creo que eso es lo único que yo dejo por fuera. Ese es como un poco el límite. Obviamente, como te decía, yo utilizo la angustia y la ansiedad que siento para dibujar y para escribir, pero siempre trato como de mediarlo a través de la comedia o de una especie como de comedia trágica. Pero cuando ya la cosa se vuelve muy oscura, muy negra, muy, no sé, pues creo que hasta ahí llego. Hay muchas cosas de las que no hablo en mis cómics. De pronto más adelante, de pronto me anime para presentarlos, pero por ahora no. Hay una pregunta que me surge a partir de lo que nos has comentado. Listo, acabamos de escucharte acerca de que en muchas ocasiones no hay como tal una línea que no se pueda transgredir o pasar dentro de la propuesta de la caricatura o el dibujo, pero también está, ahora que tenemos aquí tu libro, que tenemos lecturas ligeras, hay una pregunta que tiene mucho que ver con lo que es publicar, porque yo veo que están tus bocetos y los tenías allí para ti. Tienes el privilegio de participar en la convocatoria de Unidos por la Vida de la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Cali, con la cual pues también en su momento hemos estado muy cercanos a estos proyectos que ha sido muy beneficioso y muy grato para el respaldo del sector de los artistas, de la cultura. Pero hay tantos autores que en este momento están haciendo su autogestión, su proceso de publicación, y encontramos un libro muy bien logrado, una publicación muy bonita, impecable, pero, pero quisiera saber cómo, ahorita que ya publicaste, que tienes tu libro, que está aquí en Oromo Café Librería, ¿cómo percibes ese panorama editorial? ¿Cómo es ese proceso, esa relación que tuviste para la búsqueda, para la selección de los que trabajaron en tu publicación? ¿Cómo fue este proceso? Sí, como lo mencionas, las convocatorias estatales y locales son, digamos, muy importantes porque es digamos que inyectan un capital que probablemente uno no tiene y hacen posible lo que se materialice el trabajo que uno tiene, en este caso a través de libros. Creo que es muy importante para nosotros los artistas de cómics, sobre todo porque, pues aunque ahorita está cambiando, digamos que estamos en un muy buen tiempo para el cómic, eh, a diferencia de unos 10 años atrás o 20 años atrás, donde era muy difícil publicar cómics con editoriales grandes, conocidas. Ahora se ha abierto más la puerta para los artistas de cómics, pero sin embargo sigue siendo difícil. Y creo que las convocatorias, dado que son precisamente estatales y digamos que tienen una apertura más amplia, no hay digamos, un ejercicio editorial tan estricto, aunque sí hay, por supuesto, una observación de parte de jurados quienes evalúan la pertinencia de lo que proponen, pero digamos que no hay decisiones relacionadas con el mercado estrictamente, con lo que puede llegar a inscribirse dentro de una lógica de mercado, que de pronto se ocurre con las editoriales grandes que publican cómics. Entonces esto nos da la oportunidad a autores como yo, pues que no los conoce nadie. Entonces, cuando el libro esté en la estantería va a haber el nombre de un desconocido. Pero existe, ¿me entendés? Y ahí está el libro y dado que existe, pues la gente lo va a empezar a conocer. Entonces creo que las convocatorias tienen cumplen esa gran función, que es dar la oportunidad a autores que están empezando
empezar a tener un acervo bibliográfico como publicaciones y sobre todo que se materialicen en estos objetos que son tan bellos como los libros. Digamos, uno puede publicar y publicar en internet y también es chévere y te leen muchas personas, pero para mí era importante tener un libro en sí mismo. Creo que eso es muy chévere, parte de la... Sí, realmente es muy valioso y es muy significativo todo lo que ha representado esta serie de estímulos, esta serie de convocatorias, porque como las manifestado, abren puertas y posicionan y dan a conocer un trabajo muy bien hecho y que en resumidas cuentas el trabajo del artista es un acto de amor, es un acto de compromiso con su oficio y realmente uno se encuentra en esa posición de preguntarse, bueno, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser un artista? ¿Qué es lo que en mi posición yo me lo he preguntado? Porque yo como licenciado en literatura y haber hecho durante muchos años periodismo cultural y en este momento estar enfrentándome a las cámaras, que es algo nuevo para mí también, pues en esta coyuntura de la pandemia y tantas cosas se han abierto estos espacios de la virtualidad. Pero quisiera escuchar esa pregunta, esa respuesta eh, acerca de lo que es el oficio y de lo que tú sientes sobre qué es lo mejor y lo peor de estar inmerso en la creación artística para ti. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Sí. Es una pregunta difícil. Yo creo que todos los seres humanos somos artistas innatos, en la medida en que, sobre todo cuando somos niños o jovencitos, tenemos esa gran necesidad de expresarnos y yo siento que en cada, en cada pequeña manifestación humana hay un poco de arte. Siento que todos tenemos esa necesidad de hablar y de expresarnos. Ahora bien, cuando uno escoge la profesión, si se quiere, de artista o convertirse en un artista en el campo artístico que sea, pues uno sabe que se enfrenta a muchos retos y muchas dificultades. Y sobre todo en sociedades como la nuestra, en donde, en donde el valor del arte es mínimo. Digamos que en, en todas las esferas sociales, cuando uno se presenta como un artista, de alguna manera ya se presenta un poco como una figura que está como desconectada un poco de la manera en que funciona el mundo, de las lógicas comerciales, económicas, sociales, y se vuelve muy difícil en ese sentido. Yo creo que yo tomé la decisión de ser un artista, no sé cuándo, pero tuvo que haber sido hace mucho tiempo, desde que dibujaba cuando era un niño, desde que dibujaba en los cuadernos del colegio, cuando hacía los cómics y las caricaturas en los cuadernos, en las últimas páginas de los cuadernos del colegio. Cuando tomé la decisión de estudiar una carrera que está más o menos relacionada con el campo y poco a poco empecé a darme cuenta que sí, efectivamente es difícil ser artista, pero creo que es un poco inevitable también serlo cuando uno tiene ese impulso tan fuerte. Y esa es la razón por la cual vemos a tantos artistas, grandes artistas, que cuando revisas su biografía te das cuenta que estudiaron ingeniería, que estudiaron leyes, que antes de ser escritores trabajaban en un ferrocarril, o sí, entonces al final los conocemos por su obra artística, pero realmente su formación es otra. Y ocurre precisamente eso, que a veces es muy inevitable ser artista, es difícil no serlo. Y uno empieza a leer el mundo y a entender el mundo desde esa posición crítica que tenemos los artistas y sobre todo esa hipersensibilidad que tenemos la mayoría de los artistas, que todo nos afecta, todo nos duele, todo nos molesta, o todo nos alegra, todo nos parece bello. Y tenemos esa necesidad de expresarlo, ¿no? Cualquier campo. Entonces creo que resumiendo, perdón por alargarme tanto, creo que lo mejor de ser artista es que te permite hacer catarsis todo el tiempo
vos a expresar lo que sientes como una especie de escenario en el que te liberas. Y lo peor es que es muy difícil convertir esto como en algo de lo que puedas vivir. Que lo que hagas se convierta en un producto comercial que tiene un valor en moneda y que esas monedas finalmente llegan a tu bolsillo y con eso compras todo lo que necesitas. Esa lógica es muy complicada de tramitar, digamos. Pero pues todos hemos pasado por eso y todos estamos en eso. Chao, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Todos estamos en eso y pues bueno. Todos buscamos nuestros atajos. Yo conozco la mayoría de mis amigos o conocidos que son artistas, pues no viven solo de su trabajo como artista vendiendo sus libros, sus publicaciones, sino que son profesores, son gestores culturales o tienen un negocio propio, o tienen librerías, etcétera. O sea, uno busca cierta manera de conciliar lo que hace con la manera en que la vida funciona. Y eso es lo que yo hago, digamos, yo no vivo de hacer cómics. Algún día me gustaría vivir de hacer cómics. Yo vivo de mi trabajo como diseñador gráfico, que nada tiene que ver con mis cómics. Pero pues uno va en ese tránsito y eventualmente, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha buena suerte, en algún momento puedes llegar a vivir de un poco esa fantasía de dibujar y que te paguen por dibujar. Hay una cosa muy importante, es que es muy distinto el hecho de tú estar en una empresa y ser el diseñador gráfico de una empresa, trabajar en un proyecto sin tener obra. ¿Me entiendes? Porque ya el hecho de que es que yo soy diseñador gráfico de aquí, pero yo tengo esta obra, yo tengo lecturas ligeras. Entonces eso como te concede un estatus diferente, porque sos un creativo, sos un diseñador y sos un artista con obra publicada. Y sobre el particular como tal de la posición que te otorga el ya tener obra publicada, está el tema de dividir tu tiempo entre tu trabajo como diseñador gráfico y en el momento en el que escribes, en el que creas, en el que dibujas. Liva tiene un horario propicio para escribir, para sentarse a dibujar, para empezar a crear, para que digas que ese tiempo que yo le dedico a la caricatura, a mi creación, es tal tiempo, o en cualquier momento tú estás en tu hogar y sientes que algunos escritores llaman, me llegó la musa y yo fui y me senté a crear, o tienes ese espacio, un estudio, ese horario, ese tiempo para crear. No, yo soy muy desordenado. Por eso siempre ando con estas libretas, porque pues a mí no me llegan las musas, a mí me llegan los problemas y cada vez que tengo un problema, pues entonces yo lo escribo y lo dibujo. Y cada vez que llega un conflicto lo pongo en papel a través de mis escritos, de mis notas. Yo les estaba mostrando pues ahorita esta libreta. Es esto, ¿no? Es llevar siempre una libreta. Y cada vez que tengo algún conflicto de cualquier tipo, pues ahí de una lo escribo, bueno, a veces sí estoy como de vago y me echo pues ahí unos dibujos un poco más elaborados, pero sí, ¿sabes? Cada vez que tengo alguna idea, la pongo en papel a través de estas libretas y siempre las llevo y no tengo horarios, puede llegar en cualquier momento. Obviamente, pues, como te decía, hay que cumplir con los trabajos pendientes, con las tareas pendientes. Entonces, muchas veces escribo la idea, hago unos bocetos rápidos y luego un día, 2 días después, ahí sí me siento y la dibujo y la pinto y la termino. Hay una cosa muy interesante que es otra de las referencias que yo percibo acá, es tu relación con, pues yo lo catalogaría como esa música tropical. Ah, sí. El vallenato, yo digo, bueno, ahí hay algo, una obsesión o un sentir de Liva hacia el vallenato,
Del villancico de Tutaina, yo tampoco jamás he entendido esa canción. Ese villancico jamás he entendido para dónde va. Me llamó mucho la atención ese tema de Adonai, porque en mi casa suena mucho en los diciembres sí, y en las emisoras tropicales que escuchan mis viejos son muy usuales. Claro. También está por acá hay esa que comienza con, creo que Slayer. Slayer, sí. Slayer, entonces, esos gustos musicales tuyos, ¿por dónde van? ¿Cómo es esa relación con lo tropical y con lo vallenato? Hay como una pullita. Es la puya, conflicto ahí. No, pues es muy sencillo. Yo nací en un hogar muy caleño, muy latinoamericano, muy tropical. En mi casa siempre se ha escuchado y se escuchó salsa, vallenato, sobre todo boleros, bueno, música colombiana también. Las fiestas de fin de año en mi familia, pues somos una familia muy numerosa, entonces eran fiestas de bailar, salsa, de grupo Nietzsche, Guayacán, y bueno, todo ese cuento, ¿no? Y yo nunca, nunca encajé como en esa estructura social que se repite en muchas familias de la ciudad, de Cali y en general en nuestro país, y sobre todo en el Valle del Cauca. Y desde muy joven empecé como a sentirme atraído por el rock, y luego por el metal. Sí, te escuchamos. Entonces, claro, eso lo convierte a uno como en una especie como de personaje que siempre está como un poco fuera de ese contexto, extraído de ese contexto en el que vivimos, cultural sobre todo. Entonces hay muchos cómics en que los personajes se sienten un poco así. Entonces, sobre todo que nosotros vivimos como en esta cultura que es la cultura como de compartirlo todo. Entonces, si se hace una fiesta en el barrio, pues como si fuera la fiesta de todas, o una fiesta en la cuadra de donde uno vive. Entonces es la fiesta de toda la cuadra, porque la música suena por toda la cuadra y se comparte y la gente puede llegar. Pero como yo soy una persona como más bien retraída y aislada, entonces nunca he podido como conectarme con esos rasgos culturales muy propios de nuestra región. Y entonces, claro, la música que yo escucho es rock, es metal, es música por allá de Noruega, de Finlandia, de contextos que nada tienen que ver en el lugar en el que vivo. Entonces, inevitablemente hay un conflicto. Entonces yo pongo ese conflicto allí como pongo muchos otros también. Claro que es muy reiterativo, ¿no? En ese momento yo paso como por ciertas obsesiones en mi vida y cuando hice Lecturas Ligeras el libro, estaba pues con esa obsesión por la música y por esa discusión entre lo tropical y sentirme como alejado de eso. Entonces, por eso está allí presente. Listo. Bueno, vamos a hacer esa pregunta de cierre, a agradecer primero que todo a Andrés E.G., que nos comenta, Andrés E.G., qué bacano ver a Libardo en este espacio, saludos, muchas gracias André, muchas gracias a la Live Editorial, a Antonio Lamat, a las personas que nos han acompañado hasta este momento. Vamos a hacer esa pregunta de cierre que quizás nos permite darle una conclusión al encuentro de hoy de una manera generando expectativa sobre lo que Liva ha hecho hasta el momento. Tienen lecturas ligeras, ya es un producto y un proyecto concluido en esta edición muy bonita, por cierto. Ahora pues vienen algunos eventos importantes, está ya gestándose la próxima Feria del Libro, está la Feria del Libro de Bogotá, como publicación desde la Secretaría de Cultura, la Alcaldía de Cali y estos espacios como las universidades, la del Valle, la Autónoma, la Javeriana, con sus publicaciones, hacen esa apertura de espacios para mostrar la obra de los nuevos creadores. Tu obra me imagino que tiene la expectativa de que tenga cabida en alguna de estas ferias,
cómo está gestándose o qué has adelantado para esta relación de que tu obra llegue a la próxima Feria del Libro de Cali. Creo que la maneja las personas de Spiwak, la próxima Feria del Libro de Bogotá. Pues este libro ya estuvo en la Feria de Cali el año pasado. Lo que pasa es que como fue virtual, pues pasó un poco de cache, ¿no? Se hizo el lanzamiento, no, es como el lanzamiento, era la presentación de los autores ganadores de estímulos. Entonces ahí estuvo mi obra, yo hice pues el lanzamiento, hice una lectura en vivo de algunas páginas. Pero sí, como te digo, como eso fue virtual, pues pasó un poco como desapercibido. No creo que quizás tenga un lugar, yo no sé si vaya a ser virtual o presencial este año. Me imagino que van a pugnar porque sea presencial. Si es presencial, seguramente va a estar en el stand de estímulos, junto con los libros que se han publicado en años anteriores, y ahí lo podrán encontrar. No creo que tenga un espacio ya propiamente dentro de la programación, porque tienen que darle espacio a los ganadores de este año. Yo no pude participar este año por ser ganador del año pasado, entonces no voy a estar ahí seguramente. Habría que ver qué gestión se puede hacer para tener un espacio alternativo al de estímulos para estar aquí presente. Pero pues todavía no me he ocupado de eso. Igual la feria viene siendo como en septiembre, casi siempre, septiembre, octubre, ¿no? Y respecto a la Feria del Libro de Bogotá, pues no había planeado realmente estar allí. Probablemente mi libro esté presente en el stand de las librerías y distribuidoras que lo tienen en este momento. Quizás me pueda a través de ellos colar en la feria, pero habría que ver, habría que preguntarles, estar como autor allí, dentro de su oferta como librería. Pero bueno, todavía no me he ocupado mucho de eso. Yo realmente estoy esperando, son más bien como los circuitos alternativos, ¿no? Como las ferias gráficas alternativas que hay en la ciudad y en el país, que ahí es como un poco más sencillo mover el libro, son más pequeñas, son más de nicho, va más la gente que le interesan como las ediciones alternativas, las editoriales independientes, y bueno, estoy como esperando eso. Bueno, pregunta de cierre. ¿Ya tienes lecturas ligeras? ¿Qué otros proyectos tienes a la vista? ¿Estás trabajando en algo actualmente? A futuro, sobre tus proyectos, ¿qué nos puedes contar para dejar como una expectativa entre las personas que van a ver y que están viendo en este momento el conversatorio contigo? La mayoría de los cómics que mostré no están en el libro, que hacen parte pues, de un nuevo proyecto en el que estoy trabajando. Algunos sí están en el libro, pero pues, no, la mayoría no están. Es un proyecto personal que estoy haciendo, y es un poco una bitácora de mi vida en cómic. Se llama, bueno, el nombre que le he puesto tentativo es La vida en comiquitas. Y esa es una bitácora de mi vida, no es un diario porque no lo hago a diario, pero trato como de hacer un cómic semanal dentro de lo posible, digamos, lo que me permiten mis otras tareas y mis otras ocupaciones. Trato de hacer siempre una tira semanal, todas fruto de reflexiones personales, de conflictos personales, que es de lo que estaba hablando siempre. Y estoy recopilando esas tiras, algunas las publico en Instagram. A propósito, visiten el Instagram, es @lecturasligeras, y allí publico parte de mi trabajo y estoy como acumulando ese material para, yo creo, el próximo año lanzarme a una convocatoria, sea esta local o nacional o de cualquier tipo, o llevar mi trabajo a una editorial independiente y publicar un libro. Esa es como la idea, ese es el proyecto, dibujar este año, acumular y ya el próximo buscar un lugar donde publicar el trabajo. Bueno, quiero pues ya para terminar agradecer a los compañeros de Oromo Café Librería por este espacio, por la oportunidad, a ti Liva por
por tu querida presencia el día de hoy. Realmente es un honor para nosotros conocer tu trabajo. Yo recomiendo totalmente el trabajo Lecturas Ligeras del IVA, el cual pueden conseguirlo aquí en Oromo Café Librería. Les invitamos a que vengan y conozcan el espacio, a que sigan en sus redes sociales a Oromo Café Librería, a mi proyecto personal Literaruta, a los compañeros de Llama que el Arte también pueden seguirlos, que son personas muy importantes, encabezados por Valeria Flores, que forman parte de los proyectos que se gestan acá desde Oromo Café Librería en cuanto a la cultura literaria se refiere. Y pues muchas gracias, Liva, por tu tiempo. Para los que quieran conocer más o comprar el libro de Lecturas Ligeras, pueden visitar Oromo Café Librería, visitar las redes sociales de Liva, Libardo Restrepo, en Instagram, @Lecturas Ligeras, en Facebook, @Lecturas Ligeras. A todos, muchas gracias por acompañarlos en la tarde-noche de hoy. Que muchas bendiciones, muchos éxitos para todos y los esperamos en nuestros próximos proyectos. Mañana tendremos a Antonio Lamat con su novela Obertura Universo 19, para que ojalá también puedan regalarnos un espacio, permitirnos contar con su querida presencia y nos vemos en un próximo encuentro. Ojalá mañana. Muchas gracias y feliz noche para todos. Bueno, gracias, muchas Liva. gracias. Despide. Gracias pues a las personas que nos acompañaron, a Oromo Café. Gracias. Y a Literaruta. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Chao. Ujú. Ya lo terminó.